Y quiero, hermanos, que leamos todos juntos a este versículo de la palabra del Señor. Amén. Si tenemos todos la cita bíblica, decimos amén. Y damos lectura en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco del tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Palabra de Dios. Tomen, hermanos, su asiento. Ya, hermanos, se ha orado por hermanos, por cada uno de nosotros, para que podamos estar receptivos a la voz de la palabra del Señor. Sabemos que la palabra de Dios, ella ya es bendita, ¿no es cierto? Bien, amados hermanos, en esta noche vamos a hablar acerca de el Dios de toda gracia. Amén. El Dios de toda gracia. Y encontramos aquí al apóstol Pedro, quien escribe, hermano, esta carta, que llega, hermano, al final de su carta con una especie de canto, hermanos, de victoria, hermano, y de esperanza. El Dios que nos ha mostrado durante todo este recorrido de esta carta, hermanos, si nosotros leemos, ¿no es cierto?, pues esta carta de Pedro, esta primera carta, ¿no es cierto?, la cual, hermano, está dirigida a los creyentes del norte de Asia Menor, que sufrían, hermanos, en medio de una intensa persecución. Y aquí el apóstol Pedro escribe esta primera carta a estos creyentes a mantenerse fieles bajo la opresión. Y Pedro, hermano, comienza con una hermosa bendición a Dios, un recuento de su gracia, hermano, hacia los santos. Y el propósito, hermano, de Pedro es animar entonces a los creyentes perseguidos a no sorprenderse de la persecución, sino a vivir de una manera santa en vista de las grandes misericordias de Dios. En esta carta, hermano, nosotros encontramos tres temas, hermano, muy fundamentales. El primero de ellos es el exilio, hermano, y la persecución. El segundo es el sufrimiento. Y el tercero, hermano, es la herencia eterna. Por lo tanto, hermano, vemos nosotros a través de esta carta, hermano, el Dios que nos muestra, hermanos, Pedro durante este recorrido, que es el Dios de toda gracia. Amén. La forma como nos presentó a Cristo, hermano, toda vez que experimentó los terrores de la cruz, llegando, hermano, a la resurrección, llegando a la glorificación y también a la exaltación, nos habla, hermano, del Dios de toda gracia. Y las enormes pruebas de los creyentes, hermanos, receptores de la carta de Pedro, decíamos hace un momento atrás de que Pedro escribe a estos creyentes de Asia Menor que estaban siendo perseguidos, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, los receptores de esta carta, estos creyentes estaban en tremendas pruebas, y sus terribles, hermanos, sufrimientos, hermanos, que tenían estos creyentes, incluso hasta participar de la muerte como resultado de la tremenda persecución que ellos, hermanos, estaban padeciendo, y su victoria final, hermano, de cual nos habla del Dios de toda gracia. Que Dios nos bendiga. Encontramos, hermano, aquí a Pedro, su propia vida, su experiencia de la negación, y luego, hermano, la manera como Dios viene, levanta a Pedro, hermanos, con poder, y lo comienza, hermano, a usar ahora como el gran apóstol del Pentecostés. Si nosotros vamos al libro de Hechos, el capítulo 2, encontramos allí, hermano, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Anterior a eso encontramos un Pedro que había negado al Maestro, lo había negado 3 veces. Pero Pedro luego se arrepiente y llora, dice, amargamente cuando
cuando escucha, ¿no es cierto?, cantar el gallo, se acuerda de las palabras de Jesús, que le había dicho de que él no negaría, ¿no es cierto?, 3 veces. Pero ahora, en el libro de Hechos, capítulo 2, encontramos cuando estaban estos 120 reunidos en este lugar llamado el Aposento Alto, en el día de la fiesta de Pentecostés, donde, hermanos, habían extranjeros, no solamente judíos, sino que habían extranjeros de otras partes, de otras ciudades, de otros países que estaban en Jerusalén. Desciende el Espíritu Santo, todo dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Las lenguas que el Espíritu les dio fueron idiomas para que ellos pudiesen comunicar ahora el mensaje del Evangelio a todos los extranjeros que estaban en Jerusalén. Y encontramos a un Pedro distinto, encontramos a un Pedro, hermanos, diferente. Encontramos a un Pedro ahora que estaba lleno, hermanos, del poder de Dios. Y vemos cómo Dios lo levantó, lo usa ahora como el apóstol de Pentecostés. El pastor de tantos hermanos le hace pensar en ese Dios de toda gracia. Que Dios nos bendiga. Y es que la gracia de Dios, hermano, es la que nos hace ver nuestra mísera condición. Y esta a su vez nos conduce a la misericordia divina de Dios. Cuando la gracia de Dios se refleja, hermano, a nuestra vida, nos hace ver la condición deplorable que nos encontrábamos sumergidos, hermanos, en el pecado en el cual nos encontrábamos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y es, hermanos, entonces esa gracia que nos conduce a la misericordia divina de Dios. Es la gracia de Dios la que nos confronta sobre nuestra propia justificación. Ella nos dice que el cielo no es el resultado de mis buenas obras. Como hay muchas sectas, hermano, en la tierra que enseñan que mientras usted haga buenas obras va a alcanzar el cielo. Pero la gracia, hermano, de Dios nos confronta en nuestra propia justificación. Nos dice, hermano, que el cielo no es resultado de mis buenas obras, de mis actos de bondad que yo pueda mostrar hacia otros. La gracia de Dios presenta lo que es la salvación como un regalo inmerecido. Amén. Eso es la gracia, hermano, un regalo inmerecido. Que por mi propia naturaleza pecadora quedo expuesto bajo lo que es el juicio divino de Dios, pero que la intervención del Padre Eterno me libra cuando reconozco lo que soy y lo que puede hacer ahora la gracia de Dios en mí. Por eso que Pedro, hermanos, vemos que toca, hermano, él aquí el tema de la gracia de Dios. No solo, hermano, en el contexto de lo que es el atributo personal, sino en la dimensión de todas aquellas cosas que, hermanos, las tenemos como posible ahora que somos sus hijos, hermanos, por medio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, hermano, que es otro campeón de la gracia, lo expresa así. Si nosotros vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 8, leo y dice la palabra: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Es, hermano, el Dios de toda gracia, es el Dios, hermanos, que me llama, es el Dios que te llama y es el Dios que nos llama a cada uno de nosotros. Vamos al versículo 10, la parte A de 1 de Pedro capítulo 5, dice: mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios, es el libro del llamado divino. Apenas el hombre dice que había pecado contra Dios, ya encontramos el primer llamado en el libro de los orígenes, que es Génesis, el principio de todas las cosas. Ahí en Génesis encontramos el primer llamado cuando el hombre desobedece y se esconde, y Dios viene, ¿no es cierto?, ahí al jardín del Edén y le dice: ¿dónde estás tú?
Fue, hermano, la pregunta que nos revelaría a la criatura alejada de su Creador. Desde ese momento comenzaría la historia del llamado divino. Dios pudo haber dejado al hombre en su condición y en su miseria. Lo pudo haber dejado, hermano, allí. Bendito sea el Señor. Él pudo haber, hermano, haber hecho otro ser. Pudo haber creado, hermano, haber tenido otra creación. Y pudo haber actuado como lo hizo con los ángeles, hermanos, que cayeron, dejándolos bajo condenación perpetua. Pero sin embargo, vemos de que Dios inició su obra de llamamiento para el hombre si se volviera hacia Él. Entonces, la primera cosa que hace el Dios de toda gracia, ¿qué es? Llamar a los hombres. Lo primero que hace el Dios de toda gracia es llamar a los hombres. ¿Los llama desde qué? Su condición pecaminosa. Amén. Los llama de su condición pecaminosa para convertirlos ahora en hijos y en herederos de Él. Nosotros estamos en esa condición pecaminosa. Y el Dios de toda gracia un día salió a nuestro encuentro y nos llamó. Amén. Nos llamó, y cuando Él nos llamó, nos convirtió ¿en qué? En sus hijos y en sus herederos. Entonces, el Dios de toda gracia los llama desde su posición pecaminosa, muchas veces, hermano, una posición arrogante, una posición, hermano, incrédula, para convertirlos ahora ¿en qué? En reyes y en sacerdotes. Los llama porque Él no quiere, hermano, que nadie se pierda. Amén. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los llama porque Él no hizo el infierno para que los hombres sufran el castigo eterno, ni le hagan compañía a Satanás por toda la eternidad. Ese es el castigo de Satanás y los ángeles que un día se rebelaron. Pero no es el castigo, hermano, para el hombre, para la creación de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero no solo los llama para que escapen de todas estas cosas, sino para que en el tiempo presente vivan, disfruten de las bendiciones de ese llamado de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Entonces, cuando Dios llama, hermano, a alguien por medio de Jesucristo, lo hace partícipe ahora de su vida abundante. De allí, hermano, que en Jesús nosotros tenemos abundancia de vida. La palabra dice, yo lo citaba, hermano, el domingo en la predicación, este texto, hermano, que dice que Satanás vino a robar, matar y destruir, pero más Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Gloria sea el nombre del Señor. Vino a darnos abundancia de pan en su palabra, abundancia de agua en su palabra. Él, ¿no es cierto?, es el río de agua viva. Abundancia, hermano, de paz, abundancia de amor. La hermana nos hablaba en Gálatas 5, ¿no es cierto?, 21, donde habla acerca de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y uno de los frutos del Espíritu es el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Entonces Él vino a darnos abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de gozo, de significado y de propósito. Tan grande, hermano, y tan inexplicable es este llamado que el mismo Pedro, hermano, en el saludo que presenta a sus hermanos, expatriado, dijimos al principio que esta carta estaba dirigida ¿a quiénes? A los creyentes que estaban ¿dónde? En Asia Menor, y que estaban siendo perseguidos, estaban expatriados. Entonces, hermano, Pedro presenta a sus hermanos expatriados y les recuerda la participación que hizo la Trinidad en ese llamamiento eterno. Si nosotros vamos aquí al capítulo 1 de esta primera carta de Pedro, el versículo 2, dice lo siguiente:
elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y allí, hermano, están las tres personas de la Trinidad. Repito, elegido según la presencia del Dios Padre, en santificación de el Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Pero su llamado, hermano, que es para salvación y preservación, hermanos, del alma, tiene el firme propósito de ¿qué? De conducirnos a su gloria eterna en Jesucristo. Amén. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Los hombres no saben lo que se pierden cuando rechazan el llamamiento divino. ¿Sabe usted lo que Dios tiene reservado para los que le aman? ¿Sabes tú el tamaño de la gracia de Dios para bendecirte? Es el Dios que nos permite ser probados. La parte B del versículo 10 dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Entonces, el creyente en Jesucristo en esta tierra, por ser hijo de Dios, no va a vivir una vida sin problemas, no va a vivir una vida sin pruebas, sin luchas. Vamos a ser probados, vamos a estar en prueba, vamos a estar angustiados, vamos, hermano, a ser perseguidos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, que este camino, el camino del Evangelio, no es para cualquiera, es solo para valiente. Bendito sea el Señor. Y ahí, hermano, en las luchas, en las pruebas, en la angustia, hermano, es donde somos probados y vemos si realmente somos hijos de Dios, si estamos aptos para estar en este camino, si estamos firmes en la roca o si estamos, hermano, cimentados en la arena, si estamos, hermano, en el refugio eterno que es Cristo o estamos fuera del refugio. Porque en la prueba es donde muchos arrancan, muchos disertan, muchos se van, porque no aguantan, no soportan. Muchos son los llamados, dice la Escritura, pero pocos los escogidos. Los cielos se hacen fuertes, pero solo los valientes lo arrebatan. Las pruebas y el sufrimiento fue, al parecer, el tema favorito, hermano, que Pedro, hermanos, tocó en su primera carta. Su reiterado énfasis, lo que es la necesidad de ser probado, nos suministra, hermano, nosotros lo que es un propósito revelador cuando se pasa por tales circunstancias, hermanos, cristianas. Así que tenemos que Dios permitió en el Antiguo Testamento la prueba, hermano, a Abraham. Cuando Dios viene, hermano, y lo lleva a sacrificar a su hijo ahí en el monte Moriah. Ya que Isaac no era un pequeñito, ya era un hombre ya grande. Pero sin embargo, hermano, Abraham obedece a Dios y lo lleva, hermano, para conocer el tamaño de su fe. Dios, hermano, permitió que Jacob perdiera a José para probar su promesa de provisión. Dios permitió que su pueblo pasara más de 400 años en esclavitud para probar su auténtica libertad. Dios permitió que solamente 2 espías pudiesen regresar con un buen informe sobre la tierra que iban a conquistar. Con esto los israelitas estaban siendo probados en relación a su confianza, en relación a su dependencia, hermano, en Dios para todas sus batallas. Dios le dio permiso a Satanás para que probara a Job con el propósito de demostrar de que si hay hombres que pueden ser fieles a él sin llegar a blasfemar su nombre. Dios permitió, hermanos, que Satanás, hermanos, probara a Pedro para que supiera hasta dónde el Señor intercede por los suyos.
Así también Dios permitió todas las terribles pruebas por las que pasó su Hijo amado, que siendo varón de dolores, dice la Escritura, experimentó en quebranto. Fue experimentado en quebranto. Se constituye nuestra mayor referencia cuando pasamos, hermano, por el horno de fuego. Es verdad, hermano, que la prueba, hermanos, tienen varios matices y tienen también diferentes colores. Algunas serán más grandes que otras, algunas serán más prolongadas que otras, algunas tal vez serán casi irresistibles para nosotros. Algunas de ellas, hermanos, nos llevarán muchas veces a preguntarnos, hermanos, ¿dónde está el Dios mientras sufrimos? Otras, hermanos, nos tentarán a decir, como le recomendó la esposa de Job, cuando le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero la verdad de toda la prueba es que el Dios de toda gracia nos está capacitando y nos está preparando para propósitos mayores en Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El Dios, hermano, que sigue trabajando en nosotros. La parte C del versículo 10 dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Algunos creen en un Dios sin oficio, que está sentado en su trono dando órdenes mientras permanece en un eterno reposo. Pero fue el mismo Cristo quien se encargó de desmentir esta opinión cuando Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo maravilloso del Dios que nos revela la palabra es que desde que comenzó su creación, Él no ha cesado de trabajar. No ha cesado de trabajar con el fin de llevarla hacia lo que Él, hermano, ha llamado cielo nuevo y tierra nueva, donde morará la justicia de Dios. Ese trabajo divino llega a ser, hermano, muy real en la vida de cada creyente. A este respecto, Pedro mencionó 4 cosas donde Dios actúa como un auténtico alfarero divino cuando nosotros venimos a Él. Y Pedro dice, el Dios de toda gracia nos perfecciona. Y esta palabra, hermano, tiene un rico significado en el original griego. Tuvo un uso médico practicado mayormente en lo que es la traumatología. Un hueso quebrado había que llevarlo a su lugar. La parte recubría lo afectado, cumpliría la función de perfeccionar. También se usaba para remendar las redes. Una vez que los pescadores, hermanos, cumplían con su función, las redes se perfeccionaban para un nuevo uso, hermano, de pesca. Es posible que los instrumentos que Dios usa para perfeccionarnos parezcan tal vez extraños para nosotros. Seguramente Él tomará el martillo, tomará el cincel, hermano, en su mano y comenzará a golpear la dura roca de nuestra vida hasta sacar de ella una figura que Él tuvo, hermano, en su mente. Tal obra de perfección a lo mejor la ocupará el Señor todo el tiempo de nuestra peregrinación, pero no claudicará en su empeño. Mire lo que dijo Pablo en este sentido. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. ¿Qué otra cosa, hermano, hace el Dios de toda gracia? Primero nos perfecciona, pero también el Dios de toda gracia nos afirma. Gloria sea al Señor. Vivimos tiempo, hermanos, donde los cimientos más sólidos parecen quebrarse bajo de nuestros pies, donde los valores más firmes llegan a ser, hermanos, tan vulnerables, donde el fundamento de nuestros principios tienden a ser asaltados por cualquier viento de doctrina. Ninguna época había sido tan caracterizada, hermano, por lo que es llamada la movilidad en todos los órdenes, que la que nos presenta el final de este milenio en la cual nosotros estamos viviendo.
Y frente a todo esto, hermanos, el oír, hermano, que el Dios de toda gracia se propone afirmarnos, no solo, hermano, es un gran aliciente, sino que esto, hermano, es una noticia que a usted y a mí nos llena de esperanza. Que hay un Dios de toda gracia que primero nos perfecciona, pero que también ese Dios de toda gracia, hermano, nos afirma. Bendito sea el Señor. Y esta es la misma palabra, hermano, que el evangelista Lucas usa para referirse a Jesús cuando afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Recordemos que en esa ciudad pronto estaría su muerte. Y la razón por que Dios quiere afirmarnos es porque, hermano, para que nosotros no andemos a la deriva, para que no andemos de un lado de aquí para allá. A veces hay mucha inestabilidad en la vida espiritual. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿Somos veletas movidas por el viento? ¿O somos la clase de creyente de roca firmes, estables frente a la tormenta? ¿Qué clase de creyentes somos? Dejemos que Dios nos afirme, hermanos. Dejemos que el Dios de toda gracia nos afirme, de modo que seamos hoy creyentes sólidos para la bendición, hermano, de este mundo. El Dios de toda gracia, hermanos, que nos perfecciona, que nos afirma, es el Dios de toda gracia que también nos fortalece. Por eso que el salmista David, hermanos, experimentó en todo su caminar con Dios lo que es la fortaleza divina. Él lo expresa en el Salmo 27:1, la parte B, y él dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. Y hace una pregunta David y dice: ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza en mi escudo. Salmo 28:7. En él confió mi corazón. Mire, la experiencia de David como rey, la experiencia de David como un hombre guerrero, porque fue un hombre de batallas, como un hombre, hermano, del templo, pero por sobre todo como un hombre con grandes debilidades, parecida a las suyas y a las mías. Hizo, hermano, de la fortaleza divina su bandera y su triunfo. Y es que Dios reemplaza, hermano, nuestra debilidad, hermano, cuando Él pone su fortaleza en nosotros. Si usted ve a lo largo de la Escritura, a todos los grandes hombres de Dios que Él escogió, fueron hombres que cometieron errores. No escogió a nadie, hermano, que fuera un santo. No escogió a nadie, hermano, que no tuviera ningún error. Fueron todos hombres que cometieron errores. ¿Por qué? Porque en su debilidad, hermano, Él puso su fortaleza. Por eso que el apóstol Pablo, hermano, escribe en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, la parte C, y él dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El mismo apóstol Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, él dice que hacía cosas que él no quería hacer. Pero él dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en la debilidad Dios pone su fortaleza. Y Dios, hermano, trabaja constantemente para fortalecernos, especialmente en aquellas áreas donde es más notoria nuestra debilidad. Y aquí es bueno recordar, hermano, que cuando estemos a punto de perder nuestros combates espirituales, porque todos tenemos luchas espirituales, y todos los días, a cada momento, hermano, estamos luchando, hermanos, con nuestros demonios. Estamos luchando, hermano, con nuestro yo. Estamos luchando con el viejo hombre, con la vieja mujer, con la vieja criatura. Estamos luchando con nuestros miedos, con nuestros temores. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, hermano, cuando estemos a punto de perder nuestros combates espirituales, escuche algo: hay un Dios que ni se cansa, que ni se fatiga,
con cansancio, sino que Él está allí para fortalecernos de manera de que nosotros no claudiquemos. Tal fortaleza, hermano, no es dada ¿en quién? En Cristo Jesús. El creyente puede, hermano, decir y puede vivir bajo esta promesa. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Hay un texto muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ánimo, hermano, ánimo, mi hermana, ánimo, iglesia. Usted no está solo en esta batalla que usted está librando todos los días. Hay uno que va con usted, hay uno que está a su lado, hay uno que, aleluya, lo está ahí perfeccionando, hay uno que lo está afirmando y hay uno que lo está fortaleciendo. Y ese es el Dios de toda gracia. Y ese Dios de toda gracia, con esto ya quiero terminar, es el Dios que también nos establece. El trabajo de la gracia divina, hermano, no es a media, porque Dios no hace nada a media. Todo lo que Dios hace, hermano, es perfecto. Amén. El interés de Dios es hacer de nosotros verdaderos cristianos, hacer de nosotros verdaderos hijos, auténticos, verdaderos discípulos, que en todo glorifiquemos su nombre. En la mente de Dios, hermano, seguramente está el varón bienaventurado del Salmo 1, que llega a ser como árbol, dice, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Cristo, amada iglesia, es la piedra angular. Amén. Y a su vez también Él es la roca donde descansa el edificio de nuestra fe. Él es el divino arquitecto. A través de Jesucristo ha puesto su fundamento para que nosotros nos establezcamos en Él. Pero lamentablemente, hermanos, los hombres siguen construyendo sus vidas sobre otros fundamentos. Muchos siguen el humanismo con todo su espectro secular, quien en el fondo se constituye de un falso y perverso, alejando cada vez a la criatura de su creador. La gente, hermano, sigue construyendo su vida sobre la base del materialismo, del capitalismo. Otros se declaran ateos, agnósticos o libres pensadores, pero ninguna de tales filosofías pueden ser bases que traigan la felicidad al hombre. Pero el Dios de toda gracia quiere establecernos sobre la base más firme y segura, que es nuestro Señor Jesucristo. Ninguna cosa será más importante, amados hermanos, como la de permitir al Señor que nos establezca. Hemos de examinar sobre qué terreno se construye nuestra vida hoy. ¿Será acaso la arena movediza de este mundo, que es un mundo inestable? ¿O será acaso sobre la roca, hermano, firme y segura de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo? Dejemos que el arquitecto divino, hermanos, hoy termine su trabajo en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Hemos visto que el Dios de toda gracia, primeramente, nos llama. Amén. Como fin, hermano, es su gloria eterna. Nos llama para darnos su gloria eterna. Luego, con su voluntad permisiva, nos lleva a diversas pruebas que tienen el propósito de afinarnos como oro. Ese oro que hay en cada uno de nosotros. Pero sobre todo, el Dios de toda gracia está empeñado en terminar la obra que Él comenzó en nosotros. Qué bueno saber que Él quiere perfeccionarnos. Esto quiere decir restaurarnos. La palabra perfeccionar quiere decir restaurarnos. Qué bueno saber que Él quiere perfeccionarnos, restaurarnos. Qué bueno saber que Él quiere afirmarnos. Qué bueno saber que Él quiere, hermano, fortalecernos. Y qué bueno saber de que Él quiere también establecernos. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, vengamos ante Él en este día, en esta hora, para ser bendecidos con su gracia.
rindamos nuestra vida al Señor. Amén. Y comencemos a ser recipientes de toda esa gracia que Él ha dispuesto para todos nosotros que somos sus hijos y herederos, hermanos de su gracia. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Dejemos, hermanos, que el Dios de toda gracia derrame su gracia en nosotros. Termino leyendo el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco del tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y el verso 11 dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Le invito a que se coloque de pies. Esto ha sido la palabra de Dios para nosotros en esta hora, esperando, hermanos, que ese Dios de toda gracia, cada día, hermanos, que nos llamó a su gloria eterna, nos siga perfeccionando, nos siga afirmando, nos siga fortaleciendo y cada día nos establezca en su camino. Oremos. Padre eterno, Dios maravilloso, gracias te damos, Señor, en esta noche, por esta palabra que has traído a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, donde, Dios mío, nos hablas de ese llamamiento, Señor, como tú nos has llamado, Señor, que tú eres el Dios de toda gracia. En tu gracia y en tu amor, Dios mío, nos llamaste para hacernos hijos tuyos y herederos. Señor, pues perfecciónanos cada día, fortalécenos. Señor, Padre, afírmanos, establécenos en ti, Señor, para que podamos, Señor, poder conducirnos de la manera que tú has establecido en tu palabra. Señor, ser esos creyentes, esos hijos, esos discípulos, Señor, tuyo, Dios mío, que podamos hacer tu obra para la cual, Señor, tú nos llamaste. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo en esta noche, que podamos haber oído tu palabra, podamos haberla entendido y podamos atesorarla en nuestros corazones, Señor, y entender de que, Dios mío, tú nos llamaste con un propósito, Señor, Padre, para servirte. Señor, nos llamaste, Señor, con tu gracia para establecernos, para perfeccionarnos. Señor, Padre eterno, gracias te damos, Señor, por habernos escogido, por habernos mirado, Dios mío, tal vez cuando nadie, Dios mío, nos amaba, cuando, Señor, fuimos rechazados, Dios mío, cuando el pecado nos tenía, Señor, sumergidos y llevándonos a una eterna condenación. Pero más tú, el Dios de toda gracia, nos miraste con amor y nos llamaste para darnos tu gloria eterna. Señor, recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.